a partir de que hacemos preguntas, que no tienen que ser solo preguntas, tienen que ser también, ¿por qué no?, las afirmaciones, los pensamientos de ustedes, porque yo creo que lo que dije es más o menos, seamos sinceros, lo que pienso. Creo que ahora para mí sería mucho mejor escuchar a ustedes, y Jorge tiene mucha práctica en escuchar a los demás. Es duro para mí decirlo, pero si bien uno estaba preparado para enfrentar toda la violencia de la derecha en todas sus representaciones, creo que uno de los golpes más duros ha sido, digamos, la actitud de un sector de lo que se autodenomina izquierda, que operó combinadamente con la derecha. Y bueno, es difícil mantener la objetividad y la tranquilidad para no hacer escarnio de ellos, digamos, que una vez más en la historia se han aliado desde el 55 en adelante con lo más retrógrado, ¿no? Y han aportado. Y no termina ahí para mí, por lo menos la sorpresa, o quizás yo estaba un poquito más advertido. El viernes, el jueves, que era un día importante, que se terminaba la propaganda, aquí en Córdoba, por lo menos en una audición que es muy escuchada por los sectores más progresistas, digamos, más afines, digamos, a los procesos de profundización de este modelo, le hicieron una entrevista a Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, digamos, realmente pegó por la espalda, ¿no? O sea, definió y defendió diciendo que los dos proyectos eran lo mismo, ¿no? O sea, creo que él ya había tenido antecedentes de este tipo de calificaciones. Los periodistas insistieron porque no podían entender, digamos, ese golpe que estaba dando, que tenía muchísimo efecto, y fundamentalmente esto, en Córdoba, ¿no? Que un hombre reconocido por sus posiciones, digamos, de reclamo de los pueblos originarios, por una identificación con el anarquismo, con lo más folclórico del anarquismo, o sea, tomara la posición esta de descalificar a toda la lucha, digamos, que se dio dentro del Frente por la Victoria. Nada más que eso. Sí, porque él está en Alemania. Te soy sincero, quedo muy sorprendido porque, primero, no es para justificar a nadie, sí para entender todo, porque yo no hago distinciones entre el ser como sujeto, como hombre y como pensador. Tengo claro, hoy se lo contaba a varias personas, también a Jorge, que Osvaldo está muy mal. Acaba de fallecer su mujer, su compañera de toda la vida. Está muy golpeado, muy solo, allá en Alemania. Su cáncer lo tiene muy mal, muy mal. Eso puede llevarlo también a una desesperanza. Pero yo he hablado con él y en esa desesperanza él no identificaba, por más que al igual que yo no quiere, diríamos, piensa que es como un retroceso, que el candidato de la historia de todo este proceso no haya sido una persona más querida por nosotros, no sé si queda claro, pero de ahí a identificar que es lo mismo uno que Macri, honestamente lo recibo con dolor y con confusión, porque no es lo que hemos hablado muchas veces, esa es la pura verdad. Obviamente que no pongo en tela de juicio ni un chiquitito así lo que acabas de decir, porque además somos personas adultas, sé quién sos vos,
Así que no va por ese lado, solo honestamente lo recibo como sorpresa y lo recibo con mucho dolor. Y lo sigo queriendo a Osvaldo, por más que tengamos en este momento una diferencia de criterio. Es un golpe para mí, es un golpe. Buenas noches. No, Vicente, simplemente aprovecho la oportunidad, sé que podés hablar poco, o que estás aprovechando tu momento para descansar, pero que puedas compartir con quienes estamos aquí la reflexión que hablábamos el otro día en Radio Villanos cuando te entrevistamos, recuperando esta idea de la memoria, ¿no? Hemos visto los carteles de Cambiemos utilizando el concepto de cordobazo, ¿no? Entonces, bueno, esto, que puedas hacerla en Córdoba, cuando hablábamos esto de la apropiación de los conceptos históricos y cómo transformarlos, reconvertirlos, vaciarlos de contenido, la intención era esta, ¿no? Que puedas compartir con nosotros qué significa cuando partidos como este o alianzas como Cambiemos se apropian de conceptos como hagamos la revolución o hagamos el cordobazo. Bueno, ¿qué significa esto para los pueblos, ¿no? Otro golpe, acá me voy a salir molido, porque la verdad que no sabía que se habían animado a semejante cosa. Permítanme que acá ya me ría, porque algo también tenemos que reírnos, porque si nos dejamos llevar, porque hay cosas que son es como confundir a Karl Marx, el filósofo, con Groucho Marx, el cómico. Es casi así, que la gente de Cambiemos quiera reivindicar el cordobazo, es como, más que grosero, es cómico. Yo creo que esas son equivocaciones, ¿no? Porque ¿quién puede sostener con un mínimo de seriedad semejante cosa? Es decir, creo que uno tiene que acostumbrarse, pareciera que se han roto muchas reglas de juego. Una de las reglas de juego histórica hasta aquí era que el poder tenía como una dignidad en su monstruosidad. Mira vos, hagamos el cordobazo del desarrollo. Bueno, no es exactamente lo mismo, no se hacen cargo, pero de todas formas tiende a eso. Pero esto es importante que suceda y que lo podamos reflexionar, porque implica que se abren nuevas reglas de juego. Es decir, no es lo mismo. La derecha históricamente no quería renegar de su autoritarismo. El diario La Nación me tranquiliza entonces, porque cuando saca en su editorial semejante cantidad de insultos y de cosas tan pesadas y terribles sobre la memoria histórica, sobre los compañeros asesinados, sobre estos procesos, pone las cosas más o menos en orden. El tema que yo creo que hay como una nueva parte social que no tiene como el menor respeto histórico. Es decir, si para vender algo, porque ha entrado en juego el marketing, es decir, esto ya se vende como producto, y si le viene bien para vender un producto en Córdoba, anclarse en algo que históricamente en Córdoba es respetado, aún por gente que no le gustó el cordobazo, pero que con cierto orgullo dice: yo soy de Córdoba, del cordobazo, porque es como una marca de gigantesca dignidad. Hace bien. Es como cuando también algún sector se quiere apropiar hasta del Che Guevara, es decir, se pueden apropiar de ciertas cosas. Y lo que queda claro es que la cultura del marketing, ganar imponiendo la marca, ya es capaz de apropiarse de todo. Si para vender calzoncillos la derecha tiene que decir calzoncillos Leningrado,
lo usa porque si suena bien como marca, es decir, hay como una capacidad de transformar en dinero, en mercancía, cualquier cosa. Cito a Marx de vuelta porque el que lo explicó bien, decía Marx, el capitalismo tiene la facultad de convertir en dinero aún lo más noble, aún el amor. Y el viejo filósofo tenía razón, es decir, convierten todo en dinero y convierten en dinero igual éxito, igual triunfo, a cualquier costo, cualquier cosa que les venga bien. Son capaces de decir, así como usan el cordobazo, la Evita del nuevo tiempo se viste de amarillo, vienen por todo. Vienen por todo con absoluto impudor. Las reglas del juego que a nuestra generación, a los que somos más grandes, de alguna forma nos contuvo, nos marcó, se han roto. En el tiempo del dinero por el dinero, porque estamos en una etapa ya del capitalismo donde el dinero solo sirve en función del dinero, todo es posible. Apropiarse del cordobazo, si rinde, también. Se van a apropiar de cualquier cosa que les venga bien, pero además con liviandad, que es lo más terrible. Esa liviandad de no hacerse cargo de las cosas, de que mañana mismo a lo mejor son capaces de decir, si nosotros no lo votamos, si nosotros cuando lo votamos quisimos votar otra cosa. Es decir, esa liviandad que en lengua psicoanalítica se llama capacidad psicótica de renegación. Negar la realidad y negar que la estás negando, porque van a hacer eso. Niegan la realidad en lo profundo que es y luego niegan que la están negando. Apropiarse de cualquier cosa, ser liviano, hablar de la familia, del hijo, de que a todos nos va a ir bien, que vos también podés tirar el globo, y luego por debajo y por detrás poner a los carniceros que tendrán que hacer la gran tarea de destruir a los sectores que nunca tuvieron que ser destruidos y que aún pueden ser llevados a la autodestrucción. Porque también una de las cosas que le roban, especialmente a los que le roban todo, es su capacidad de conciencia crítica. La conciencia crítica no nace, se hace. Y si a esa persona la jodés desde que nace, la tirás contra el costado, la pateás y la pateás, le quitas su capacidad crítica, queda debilitado porque el dolor te da saber sobre cómo es el sufrimiento, pero no sobre las causas. Es decir, no se puede negar que la persona sufriente sufre, pero lo que sí el poder le quita, y es una de las formas históricas de la dominación, es la capacidad de seguir el proceso de cómo llegó allí y de quién es el responsable y de cómo tiene que irse, porque si no la historia no se explica por qué durante tanto tiempo el poder sigue reproduciendo su propio poder. Es decir, que la gente más humilde es la que se suicida. No, y aquí hay que tenerlo claro, en los barrios más humildes de Buenos Aires fueron los espacios donde más voto tuvo Macri. En Villa Soldati, y no me lo cuenten a mí, conozco Villa Soldati, vivo en Buenos Aires, de chico iba a jugar ahí a una cancha, uno de los sectores más humildes de la Argentina, que ahí Macri haya sacado una ventaja como increíble del 80% de votos. ¿Qué pasó? Y bueno, pasó eso. Como también durante el gobierno de Menem, en la Plaza de Mayo se reunió el sector más grande de la oligarquía con el sector más humilde de la sociedad a avivar a Menem. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de identidad, de identificación del sufriente con el que llegó al poder. La gente no quiere pasar
por la conciencia del dolor, tal vez porque ya sufrió demasiado. Y si vos podés mágicamente salir de ser la sirvienta para convertirte en la princesa del cuento sin sufrimiento, entrás en eso. Y yo te digo, ¿por qué no respetar aún ahí a la persona que para salir de una situación de desesperanza se imagina que puede saltar y convertirse en princesa? Es decir, no me enojo con nadie y comprendo ese pensamiento y trato de combatirlo, porque lo que vos podés explicar es que el camino es doloroso, el camino es difícil y que nadie pasa de estar sufriendo a ser dueño de un castillo. Se termina la fiesta, se tiraron los globos como canta Serrat y otra vez el que está sufriendo a sufrir aún más de lo que estaba. Pero en su imaginación ganó, en su imaginación fue poderoso. Y eso es así. Y hay que comprender las pasiones populares, porque queremos trabajar allí. Pero también hay que tener claro que detrás de esas pasiones populares hay intelectuales, hay organizaciones, hay política, hay dinero y mucha organización, mucha plata para hacer todo esto. Fue organizado como la venta de un producto y lo han vendido bien. Y a nosotros nos toca la más dolorosa tarea, que es no queremos vender un producto, queremos acompañar en un proceso de crecimiento a la gente de la que somos parte. Nosotros elegimos siempre el camino más difícil, pero porque tenemos una dignidad final que ellos no tienen. Por eso podemos hablar de nosotros y de ellos. No queremos ser como ellos. Queremos ser como nosotros y queremos que la mayor parte de la sociedad entre en esta historia. Y siempre es así. Hay un sector que de golpe te acompaña en los procesos de liberación y de golpe te abandona. No es cuestión de echar culpa al otro, sí de darse cuenta de cómo son las cosas y enfrentarlas. Y en eso estamos. Y habrá que redoblar esfuerzos y seguir hablando con la gente y mostrar cómo son las cosas y mostrar cómo los globos amarillos se pinchan y lo que queda es la angustia y el dolor del que soñó que la vida también podía ser como un globo maravilloso que te saca del sufrimiento sin sufrir. Y bueno, nos toca pinchar globos, que no es muy bueno, es triste también, ¿eh? Bueno. Viene el tiempo de la batalla cultural. También la presidenta lo ha dicho mucho, es una batalla cultural y parece que no le hicimos bien. De eso también tenemos que hacernos cargo, porque parece que la ganaron ellos. Eso es un tema, que la ganaron por poco, provisoriamente. La han ganado, pero pensaban que la iban a ganar por más. Y entonces, como llegamos rengueando, pero apurando caballo, como uno dice, yo veo muy positivo el tiempo que se abre. Honestamente digo, yo estoy lleno de esperanza. La derrota de este suceso lo voy a ver. No sé si veré las cosas perfectas que uno sueña, pero la derrota inmediata del proceso que se abrió ahora, recuerden lo que digo. Pronto nos volveremos a ver, porque algunos otros libros voy a escribir, y van a ver que vamos a estar mucho mejor de ánimo. No tengan duda. Recuerden esta noche cuando dije esto acá. Sí. Hola. Cito, yo en realidad agradecerte, felicitarte y agradecerte por todo tus análisis, tu aporte. Y de alguna manera, yo como peronista, honestamente lo pienso que la izquierda hizo un aporte importante. Esos buenos compañeros de izquierda en general
los vi militar, los vi pelear, los vi luchar, y yo creo que la deuda no es con la izquierda, sino que los que tenemos la deuda somos los peronistas, porque creo que este partido lo perdimos los peronistas. Y esta historia que te pido que por favor, ya sé que no podés hablar mucho y respeto esa situación, pero si en algunas pocas palabras podés sintetizar, que sos un capo en eso, lo que no pudimos resolver del 73 a la fecha. Creo que hoy de alguna manera todavía quedan muchos y ese resabio y esos peronistas fascistas que son los que le votaron a Macri, y eso te pediría una pequeña reflexión sobre esa situación. Bueno, alguna vez lo he escrito. En la Argentina, la dura lucha de clase se dio de una manera inédita. Se dio dentro del propio partido peronista. Ese es el hecho. La gente disputa ahí. Yo hoy escuché al señor exgobernador de la Sota las bestialidades que decía, pero las decía claras, sin mentir. En el diario de hoy se puede leer, él define qué espera del partido justicialista, un partido social cristiano. El Partido Social Cristiano en Europa, lo sé porque he vivido mi exilio y tengo parte de mi familia, voy allá a verlos, es la derecha. No es como, porque suena social cristiano, no, social cristiano, falta esto así para fascismo. Eso es lo que él expone. No expone un partido de centro, expone un partido de derecha, muy de derecha. El social cristianismo en Holanda, en Bélgica y fundamentalmente en Alemania es la derecha. Y él lo expone y sabe lo que está diciendo. Y se va a dar una gran pelea. Otra vez en el partido justicialista, y viene dura, ya están lanzados y ahí se va a dar, porque históricamente, y yo como vos respeto a los compañeros de izquierda, que además en esto han incidido poco, seamos sinceros, en blanco hay un 1%, es como nada, porque seamos sinceros, la gente, los dirigentes dijeron cosas, pero la gente de izquierda votó. Y no creo que hayan votado a Macri. No te lo van a decir, pero han votado tapándose, pero votaron a Scioli. En blanco quedó casi nada de voto. Es ese voto residual histórico. Por eso yo soy crítico con gente que no ve la realidad, pero con los dirigentes más. La gente común, la gente de izquierda salieron a votar como votó la gente popular, con todas las contradicciones, con los disgustos, porque tampoco podemos negar, yo no soy mentiroso. Por ejemplo, yo apoyé lo más que pude a Tayana, por quien siento un profundo respeto, aparte de mi amistad, lo respeto, pero seamos sinceros, la gente no lo apoyó para que fuera el candidato. Es decir, la gente también eligió a un sector que no era el que nos representaba en las mejores tradiciones libertarias que el peronismo tiene. Eligieron a un hombre que tiene una historia que no es la mejor. De todas formas, lo que él expresa, y es la diferencia con Macri, él no expresa los mismos intereses económicos, financieros, educativos, civilizatorios, aún con sus contradicciones. Podía estar como empujándolo críticamente, podíamos llevarlo por un camino. A imaginar que nosotros vamos a empujarlo, a no lo empuja nadie porque lo rodean de una manera absoluta, impermeable, toda la derecha del mundo, los grupos financieros, los grupos buitres, los grupos de la droga, los grupos de las armas, los grupos realmente, digamos, de la destrucción, de tánatos, no de la vida. Esto no es joda.
el golpe que se le da a Latinoamérica es potente. Venezuela tiembla al día de hoy, porque este hombre, hasta que no pare, es decir, ya en su propuesta ya habló aplicar la cláusula democrática, entre comillas, en contra de Venezuela, no va a parar en destruir a Venezuela, en acoplarse al plan de Estados Unidos para Latinoamérica. Hoy deben estar llorando también en Cuba, en Bolivia, en Ecuador. No es solo una derrota para Argentina, pero también es cierto que no están todas las cartas echadas, porque va a venir una pelea en el Parlamento, va a venir una pelea en el Senado, y de lo que hagamos nosotros también va a depender. Esta es la diferencia entre drama y tragedia. Tragedia, esto lo explica muy bien un filósofo que se llamó Nietzsche, ¿no? Yo digo esto para que no crean que es mío el concepto, ojalá lo fuera, lo tomo de él. Él dice que hay por un lado drama y tragedia. Tragedia es cuando el resultado de la contienda ya está dado. Y drama es cuando es muy difícil, pero podés ganar. Y depende de la voluntad humana. Bueno, nosotros estamos ante un drama latinoamericano, si lo vemos como concepción, porque hemos avanzado en un concepto latinoamericano. Tenemos claro eso. Y tenemos claro que para Cuba, Bolivia, Nicaragua, porque no la nombramos también, para todos esos países, la existencia de una Argentina que estaba en el combate frente al poder norteamericano, seamos sinceros, era imprescindible por lo que culturalmente, históricamente representa a Argentina. No es algo menor. En la lucha latinoamericana, Argentina tiene un lugar muy importante por su historia cultural, por su historia de las luchas obreras. El cordobazo se dio acá, en Córdoba, la reforma universitaria que es estudiada en Cuba, en cualquier lugar como modelo de cambio democrático cultural. Ahora se hizo otra gran reforma, la creación de las universidades del conurbano. Es la segunda gran reforma latinoamericana de la cultura y la protagonizamos también nosotros. Eso es un hecho que queda en la historia cultural. Nunca ningún país generó en los espacios donde viven los sectores más humildes la cantidad de universidades que generó la Argentina en estos 4 últimos años. Pasa a la historia civilizatoria. Y bueno, eso nos pertenece, es un aporte que hemos hecho. Y es un aporte que se puede perder, porque también van a intentar cerrar estas nuevas universidades. Porque eso es un hecho, ya lo han hecho público. El señor Macri dijo, ¿para qué queremos tantas universidades en esos lugares? Claro, donde vive la gente humilde, pero esos lugares donde yo voy, porque voy a dar clase allí, han cambiado para siempre. La gente está orgullosa de tener sus universidades. En Avellaneda, donde doy clase también, eso era un mercado, un humildísimo mercado gigante, todo sucio, con bichos, con cosas. Ahora es una digna universidad, donde la mayor parte de la gente que va no tiene antecedentes de familiares universitarios. El 99% son estudiantes que por primera vez estudian en la universidad. Eso no lo cambia nadie. Por eso yo digo, no se reaccionó bien. Nos agarró lento y hay que hacerse cargo. Y nos agarró lento porque también el candidato no nos enamoraba. No podemos mentir, es la pura verdad. Y entonces todos hemos hecho un pequeño esfuerzo, pero no un gran esfuerzo. Entre otras cosas porque no imaginábamos que se podía perder. Era muy difícil imaginarse que la derecha iba a ganar elecciones. Es decir, era como imposible aceptarlo, pensarlo. Estaba la sospecha, el temor, pero recién en los últimos días
cuando empezó la avalancha mediática, ahí todos dijimos, puta, esto viene mal. Todos sentimos, y por eso hubo reacción, y por eso yo hablo de Buenos Aires, donde más estuve, la cantidad de chicos que humildemente y por la suya se autoconvocaron, salieron a las plazas, a los parques, y bueno, en una ciudad hostil, pero no ganó por tanto. Es decir, Macri bajó en Capital Federal, no mucho, pero bajó por los chicos que salieron, por los jóvenes que salieron. Estos mismos jóvenes a los que ahora quieren pintar como monstruos, como que hay, como esa mujer Carrió, esa enferma mental. Yo siento respeto por los locos, trabajo en el manicomio, pero esta no es loca, esta es una persona perversa, que una cosa es estar loco y otra es ser un perverso. Esta mujer es perversa, porque dice que estos chicos están con armas, es como provocando para que se los tome como lo maligno, para que se los castigue. Bueno, drama y no tragedia, difícil pero no imposible. También para la cooperativa se abre como una perspectiva más, porque la gente, cuando desde el Estado venga el discurso de salvate vos, triunfá vos, y la cosa individualista, los espacios que históricamente han sido coherentes con esa también pensamiento de Wolf, ¿no? Como debemos sentir el dolor de los compañeros como un dolor propio. Bueno, cuando vean esos espacios, y esta casa históricamente es un espacio, nació como espacio de la fraternidad. Yo se lo decía ayer a Jorge en el coche, los estados nacieron históricamente para hacer daño a la gente más humilde. Es cierto que después el Estado, en algunas oportunidades, cuando hay gobiernos que representan realmente a la gente, está, como podríamos decir, para los actos del bien. Pero el Estado, en la historia, no nació para los actos del bien, nació para la reproducción orgánica de una manera del poder. En cambio, las cooperativas nacieron históricamente para el bien. El Estado puede ser ahora en estos tiempos para el bien o para el mal. Depende de quién gobierne, pero aún quien gobierna tiene ciertas estructuras del Estado histórica que cuando vos llegás al gobierno no las tenés todas de tu lado. Había que escucharlo hoy al presidente de la Corte Suprema en su discurso durísimo, diciendo cosas como que hay que olvidarse la idea de que un gobierno decide, porque el poder judicial como poder del Estado por fuera del gobierno va a mantener siempre su capacidad final de decisión, que lo mantuvo históricamente. Yo recuerdo en la revista Militancia, hablo del 72, que nos costó una bomba, volaron toda la redacción que hacíamos con Ortega Peña y Duhalde, cuando sacamos en tapa: los que nos matan son los jueces. Y en menos de 48 horas nos volaron la redacción. Pero fue históricamente así. Es el Poder Judicial el que históricamente ha mantenido el poder para el poder. Entonces nosotros frente al Estado tenemos que tener claro que en pocas partes de la historia estuvo al servicio nuestro. En el siglo XX la mayor parte de los años fueron dictaduras militares. El poder no estuvo para el pueblo históricamente. Son pocos años si lo ves en el conjunto. Hay que tenerlo claro eso. Entonces nosotros, si ahora el gobierno y el Estado otra vez están en contra, bueno, estarán en contra, pero nosotros tenemos facultades para crear otra vez, para recrear organizaciones populares, las que históricamente nos han representado, y algunas tienen potencia. Yo sé que no me equivoco cuando digo que no está todo perdido en Córdoba, porque esta cooperativa sigue siendo un referente. Esta cooperativa está
con sus valores morales, con sus valores éticos, con esa idea de la cooperación con el otro. Después los que están al frente, que son amigos y los quiero mucho, podrán hacer cosas bien, mejores, equivocarse. Eso es lo que es parte de todas las cosas, como también sucede cuando las hago yo. Pero lo que nadie puede poner en duda es que el espíritu de la cooperación, de la fraternidad, de los vínculos amorosos que han heredado en esta cooperativa de las generaciones anteriores se han mantenido vivas. Y no creo que sea la única. Aquí en Córdoba no todo se perdió, como en Buenos Aires no todo se perdió. Subsisten espacios y yo estoy convencido que esta derrota va a servir como un ímpetu para volver a crecer. Y lo vamos a ver todos, lo vamos a disfrutar todos, pero también es imprescindible que lo hagamos todos. Porque si no lo hacemos nosotros, no van a venir con globos amarillos a cubrir la tarea. Es el desafío. Bueno. Muy bien, los que quieren el libro, lo firmo. Siempre. Un pequeño testimonio vinculado al tema del libro. En aquel año 72, si no me equivoco, fue, ¿no es cierto? Lo de Trelew. Estaba el grupo de presos en Rawson y otro grupo estábamos en Resistencia en el Chaco. Algunos haciendo trámites para que nos trasladaran a Rawson para participar de aquel proyecto. Y fui partícipe, entre otros tantísimos compañeros, todos, digamos, del grupo de abogados que acaba de relatar Vicente, a quien yo agregaría a Juan Penchasque y a Tito Miró de Resistencia, sí, que nos atendían mucho cuando estábamos allá. Y la particularidad era que este grupo de abogados a veces se turnaban, digamos, se organizaban para turnarse, para visitarnos, y otras veces no se ponían de acuerdo y iban todos. Y se agolpaban ahí para estar juntos, y sobre todo en circunstancias más o menos críticas. Aquel 22 de agosto, nosotros teníamos ciertas licencias porque habíamos llegado al convencimiento y con la intención de convencer a los guardiacárceles que la cárcel estaba de las rejas para afuera y de las rejas para adentro era territorio liberado. Hemos visto a algún guardiacárcel caer, llorar, digamos, con este desarrollo. Bueno, el tema es que entre los abogados estaba Vicente, que aportaba, hasta hoy, mientras nosotros estudiábamos materialismo dialéctico y la dialéctica en sí, él aportaba la dialéctica desde otros conceptos prácticos. Y desde esos conceptos prácticos, siempre mirar la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera. Y mirar la otra cara de la moneda en esta coyuntura, es decir, si los amarillos y los globitos contaron con un apoyo de una gran mayoría, faltos de contenido y faltos de ideología, nosotros también tenemos una mitad con una gran mayoría cargada de contenido y cargada de ideología, con todas sus variantes y sus variopintos. Por lo tanto, me da una gran esperanza y nos convoca también a reflexionar sobre lo pasado, por el presente y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y tenemos todas las de ganar, obviamente, y tenemos que mantener la sonrisa que teníamos siempre y mantener la ilusión que tuvimos siempre por la construcción de un mundo mejor. Nada más. Muy bien. Sí. Bueno, ¿para decir algo más? No. ¿No? ¿Seguro? No, solo que ruego que Racing gane. Hey, los que puedan, los que quieran, 200 pesos, ahí están los libros sobre ahí en mesa de ingreso, colaboremos, que es la forma que este hombre puede comer.